Entonces, el práctico 6, todo está basado en el teorema de los ceros. ¿Qué me dice? Que si f, si tenemos una región omega, y f es una función holomorfa en omega. Y el teorema me dice que los ceros de f no acumulan en omega. ¿Está? Este teorema es una bomba. ¿Todos entienden? Esto ya lo vimos, pero por las dudas pregunto. ¿Todos entienden qué quiere decir que los ceros de f no acumulan en omega? Lo explico igual. El conjunto de los puntos donde f vale 0 no acumula en omega, ¿sí? Y ojo acá que hay una sutileza que es importante, ¿sí? Estamos hablando de que los ceros no acumulan en omega, ¿sí? Me puede pasar, si esto es omega, puedo tener una función que sea holomorfa. Que no acumulen quiere decir que... ¿Para qué lo escribo? Dicho de otra forma, el conjunto z tal que f de z es igual a 0 no tiene puntos de acumulación. Esto quiere decir que, imagínate, yo tengo una función y hay algunos puntos donde vale 0. ¿Sí? O sea, f de z0 es igual a f de z1, que es igual a f de z2, que es igual a 0. Sí. ¿Está? Que los ceros no acumulen quiere decir que en cada uno de estos puntos tengo un entornito. Tengo un entornito en los cuales dentro de estos entornos la función solo vale 0 en estos puntos. Sí, gracias. ¿Se entendió esto, Francisco? Bien. Entonces ahora voy a lo que quiero aclarar. ¿Sí? Algo que sí me puede pasar es que yo tengo omega y que los puntos donde la función vale 0 me acumulen en el borde. ¿Sí? Esto sí puede pasar.
Lo que no me puede pasar es que acumulen en un punto que esté dentro de omega. ¿Eso se entiende? Esto es sutil, pero es importante, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Y como corolario de esto, tenemos que sí, Alba, por eso pedía que sea abierto. O sea, esa es una de las razones, ¿sí? Como corolario, tenemos que sean F y G holomorfas tales que coinciden en un punto de acumulación, en un conjunto que contiene un punto de acumulación, en un conjunto que acumula. Entonces, F es exactamente igual a G. Y este es el ejercicio 1. Y la demostración la hizo Juliana, pero la voy a hacer de vuelta. Y es que si F y G son holomorfas, entonces F más G también lo es. Perdón, F menos G también lo es. ¿Está? Y si existe P, conjunto que acumula tal que para todo Z en P, F de Z es igual a G de Z, entonces para todo Z perteneciente a P, F menos G de Z es igual a 0. ¿Sí? Pero entonces tenemos que esta es una función holomorfa que vale 0 en un conjunto que acumula. Entonces F menos G es idénticamente nula. Y esto quiere decir que
F es igual a G. ¿Dudas de esto? Bien. Esto también lo dijo Juliana, pero lo repito. Esto es una bomba, porque ¿se acuerdan que nosotros habíamos definido la exponencial? Habíamos definido la exponencial compleja como e a la z igual, perdón, e a la x más i igual a e a la x por coseno de i más i seno de i. Y esto a priori parecía medio arbitrario. Pero ahora sabemos que esta es la única forma de extenderlo. ¿Sí? ¿Entienden eso? Este no es de... Ahora sí. Fíjate que esta función es holomorfa. Un segundo. Está, perdón. Está, igual lo explico ya que estoy. Esta función es holomorfa. Si quieren ver que es holomorfa, simplemente pueden hacer Cauchy-Riemann. ¿Sí? Y además esta función extiende a e a la x definida en los reales. Y los reales es un conjunto que acumula, entonces esta es la única extensión posible, porque si hay otra extensión va a ser igual a esta por este corolario. ¿Sí? Entonces, en general, si hay una forma de extender una función real a los complejos, es de forma holomorfa, esa forma es única. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Puedo borrar? Sí. Imagínate que yo tengo... Voy a borrar igual. Sí, tranqui, voy a repetir. ¿Entendiste lo que dice esto? Bien. Ahora imagínate que yo tengo una función definida en los reales. De R en R. ¿Sí? Una función derivable. ¿Está? Y yo, como por ejemplo, voy a la X. Y yo digo, bueno, está. Yo esta función, en vez de los reales, la quiero extender a una función de los complejos en los complejos. ¿Sí? Yo a priori, y quiero mantener la condición de derivabilidad. O sea, la quiero extender a los complejos y que sea holomorfa. A priori, podrían haber muchas formas de hacer esto. De hecho, si la función, o sea, si en vez de pedir que sea holomorfa, pido que sea diferencial en R2, tengo muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En los complejos, imagínate que tengo dos extensiones distintas. O sea, tengo una extensión F
y una extensión G. ¿Hasta acá me seguís, Santiago? El tema es que las dos extensiones, o sea, las dos son extensiones de la misma función. O sea que F gorrito y G gorrito en los reales coinciden. ¿Sí? Porque las dos extienden la misma función. Bueno, pero los reales son un conjunto que acumula, ¿no? O sea, fíjate que los reales, tipo, están todos pegaditos, ¿entendés? No están aislados. Si yo me tomo una bola cualquiera centrada acá, voy a tener infinitos puntos de los reales. ¿Sí? Entonces, por este teorema, F y G tienen que coincidir. Entonces, si yo puedo extender una función de los reales a los complejos, tengo una única forma de hacerlo. ¿Se entendió ahora? Bien. Y, o sea, lo que me dice que tengo una única forma de hacerlo es este teorema. De nada. ¿Más dudas? Bien. Si no hay más dudas, voy a borrar esto. Y hacer la parte B. Acuérdense, cuando se termine el tiempo, vuelven a entrar todos con este link. O sea, con el mismo código. Entonces la parte B me dice, tenemos F de sen C holomorfa y F de 1 sobre N es igual a pi más 2 a la 3 sobre N a la 3. La pregunta es, ¿cuál es el valor de F de I más 1? Este es el 1B y este es el 1A. ¿Está? Entonces, a priori nosotros, de vuelta, sin esto sabríamos re poco de la función. O sea, nosotros sabemos cuánto vale la función en estos puntos. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. ¿Sí? Entonces, sin este teorema, capaz que podría haber muchas funciones que valgan esto acá. Bien, fíjate acá. Tenemos que son iguales en P.
¿Sí? Entonces esta función que es la resta, de estas dos, vale 0 en P. ¿Sí? Y como vale 0 en P, y P es un conjunto que acumula, entonces esta función vale 0 en toda la región. Por el teorema de los ceros. ¿Sí? Entonces esta función es idénticamente nula. ¿Por qué? Porque vale 0 en un conjunto que acumula. Pero si f menos g es idénticamente nula, eso quiere decir que f y g son exactamente iguales. ¿Se entendió? La parte A, Santiago. Bien. Entonces nosotros sabemos cuánto vale nuestra función en estos puntos. Pero estos puntos se acumulan, ¿no? Acumulan en 0. ¿Sí? Entonces hay como esta función está definida en un único conjunto que acumula, entonces si hay una función holomorfa que vale esto acá, va a ser la única. ¿Y qué función es? O sea, ¿qué función cumple esto? Capaz que si lo escribo diferente, queda un poco más claro, pero f de 1 sobre n es pi más 2 a la 3 por 1 sobre n a la 3. Entonces, ¿quién es f? ¿Alguien sabe? Ojo, yo tengo que decir quién es f de z para un z genérico. Ahí va. F de z es pi más 2 a la 3 por z a la 3. ¿Entienden? Esta función y esta, o sea, esta función es holomorfa y en 1 sobre n vale esto. Entonces es la única extensión holomorfa de esta. ¿Sí? Entonces f de i más 1 es pi más 2 a la 3 por i más 1 a la 3. ¿Dudas? No. Ojo ahí. 1 sobre n acumula y esto implica que si tiene una extensión, es única. ¿Sí? Yo a priori no sé si la función tiene una extensión, pero esta función es holomorfa y la extiende bien. ¿Sí? ¿De dónde saqué esto? De la fórmula nada más. ¿Está? Y ahora sí sé que se extiende. ¿Más dudas? Ahí va. Si la función no fuera holomorfa, no podría. No podría.
No es verdad que hay una única forma de extenderla de manera continua. Sí, yo la puedo extender de muchas formas de manera continua. ¿Sí? Extender una función simplemente es construir una función en un dominio más grande que coincida en el dominio más chico. ¿Sí? Y si no hay ninguna extensión holomorfa, no lo puedo extender. Y bueno, Santiago, esa es una pregunta media difícil, pero hasta no encontrar una extensión no es fácil saber que existe. ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Está? Ahora vamos a ver un ejemplo de una función que no puedo extender. ¿Sí?